Hola chicos, buenos días. Vamos a hacer un análisis previo a que se empiece a desarrollar la sesión de Nueva York. Quiero ver cómo funciona esta dinámica para darles a ustedes algo en el día a día, al menos con un par para que vayan guiándose lo que voy viendo con respecto a los demás pares, ¿no? Vamos a hacerlo con eurodólar desde una perspectiva macro, para abajo hasta la temporalidad pequeña. Entonces, básicamente lo primero, tenemos un rango trabajable diario bajista ya confirmado porque nos ha roto esta estructura. Entonces tenemos este alto a este bajo, ¿no? La proyección que llegue a esta, al menos a esta primera zona de demanda. Recordemos que este mínimo es un mínimo semanal que no fue capaz de romper estructura al alza. Entonces, eso lo hace para mí un objetivo militar. Pero vamos a pensar objetivamente. Vamos a bajar a 4 horas y vamos a ver qué nos dejó 4 horas. Al menos hasta ayer, en 4 horas, el precio, esperábamos un retroceso mucho más profundo, pero el rango en el que estábamos trabajando en 4 horas viene siendo desde este alto hasta este mínimo que nos dejó el precio. Mínimo el cual no ha sido roto, por lo tanto el rango en el que seguimos sigue siendo el mismo, no ha cambiado para nada, y al no cambiar para nada, pues simplemente nosotros no vamos a ver o hacer lo que no tenemos. Vamos a marcar lo que tenemos para que esto nos guíe. Entonces aquí tenemos este alto y este mínimo. El precio ya hizo el retroceso, ya limpió liquidez, empezó a caer, pero falla en romper estructura. Entonces, al fallar la estructura o al fallar romper esa estructura, pues a mí no me da mucha confianza, o simplemente lo que hizo fue generar liquidez. Luego tenemos una especie de rango aquí más o menos sobre esta área, donde esperaríamos al menos un pullback a esta área, al menos un pullback para poder continuar, pero recordemos que el rango que estamos considerando es este y que ya hizo el pullback y que ya obviamente la intención es que siga rompiendo al menos hasta precios mucho más bajos. De momento eso es lo que tenemos desde una perspectiva de 4 horas. En una hora también teníamos algo un poco más interesante, porque en una hora el precio sí nos había quebrado estructura al alza. La semana pasada, cuando hizo estos movimientos, él quebró al alza, ¿sí?, en H1. Sin embargo, fíjense que en 4 horas, que es la temporalidad encima, nunca hizo un quiebre alcista. En 4 horas siempre siguió bajista y por eso fue la caída descomunal que hizo ayer en Londres. Entonces teníamos un boss acá alcista, esto era un boss, ¿sí? Boss. Y pues claramente esperábamos que una vez venga ese quiebre, podemos notar cómo llega a este extremo de este punto de interés. Entonces, eso puede ser un anticipo de que puede haber un pullback más profundo en 4 horas. Esta era la zona que estábamos monitoreando ayer, o por lo menos era la zona de cuando se tomó la venta, donde yo quería llegar primero que todo. ¿Sí? Llegó, hasta un poco engorroso desde que llegó, el precio estaba muy rangueado. No ha estado bonita la acción del precio, al menos desde que terminó Nueva York ayer hasta hoy, inclusive lo que va de recorrido este trade. ¿Qué podemos especular? También podemos notar acá que un quiebre estructural interno, subestructural, llamémoslo así. Todo esto para mí fue una sola pierna de H1, solo que se compone en varios fractales. Fue engorroso, luego rompe, entonces, o bueno, intenta romper este mínimo de acá, y lo que sí podemos notar es que hubo un quiebre subestructural en este punto, y al ser un quiebre subestructural, pues, y al ver las intenciones bajistas, podemos notar que el precio quiere obviamente caer. Entonces estamos en una, digamos que en un punto donde sí es muy probable que el precio haga un pullback, al menos más profundo si lo quiere hacer. Aquí tenemos zonas de interés mucho más extremas que también pueden funcionar a largo plazo. Recordemos que el precio no hizo pullbacks tan bellos, pero dudo mucho realmente que llegue hasta por ahí arriba. Lo que sí puedo ver es que este quiebre interno que hizo al menos euro dólar en H1 puede ser un objetivo de llegada como para testear el rango, y cuando estamos en un rango nosotros la clave siempre es vender al menos del 50% del rango para arriba, y esto es un rango, o sea, esto de acá, acá es nuestro rango.
de 4 horas. Aquí esto es una mecha y bueno, el precio no ha salido de ahí, o sea que querer vender sobre estas áreas es un poco descabellado para mí. Entonces lo que creo que puede hacer hoy es subir, al menos como objetivo acá. Si quiere subir más lo puede hacer, eso lo puede hacer el precio como quiera. Entonces estamos esperando, o yo esperaría que el precio se acomodara para poder comprar al menos hasta precios más altos. ¿Por qué? Porque no ha podido como tal el precio romper estructura, porque sí nos dejó equal lows que el precio los va a querer romper y de hecho ahorita que miremos la temporalidad más pequeña esperaba que ya cayera, pero está fallando en hacerlo. Entonces algo nos está queriendo decir el precio con esto. Están apareciendo compradores claramente, hay compradores, vendedores empiezan a aparecer también, pero no les basta para romper la estructura. Entonces algo nos está queriendo decir esta interpretación de este rango con el volumen. Hay mucha anomalía, sobre todo en cuanto a los vendedores, hay demasiada anomalía, hay absorciones que se están presentando y eso es lo que queremos pues, nosotros notar y ver si el precio lo hace. Yo no quisiera vender desde acá porque estamos muy abajo, quisiera ver la oportunidad de compras al menos hasta esa zona allá. Bajándonos a 5 minutos, viendo un poco más el panorama de lo que ha pasado, sucedido en este rango, podemos notar eso, podemos notar que el precio venía cayendo, haciendo fractales. Aquí tenemos un quiebre principal de 5 minutos, ese era nuestro rango principal en ese entonces o ese momento, y pues el precio ha quebrado la estructura y de momento pues tenemos más opciones de que siga subiendo que de que siga bajando. Entonces, ¿cuál sería mi recomendación para que lo empecemos a buscar mejor? Bueno, pues nada, aquí les voy a señalar el boss de 5 minutos para mí. Eso fue el quiebre alcista de 5 minutos. Por aquí teníamos áreas de interés, que era este order block con imbalance, o void, llamémoslo así, una zona de demanda de temporalidad 5 minutos. Voy a quitar la zona grande, ya sabemos que estamos en una zona grande y lo que se espera o lo que estábamos esperando es que el precio empiece a lanzar precios más altos. Entonces yo buscaría al menos compras hasta la zona arriba, que sería el extremo, como les decía, de H1. Pero todavía digamos que no buscaría más, porque aquí ya estamos en una encrucijada y es la siguiente. Si aquí el precio testeó y quiso subir y no ha podido romper estructura, algo pasa. También puede pasar que aquí el precio nos hizo quiebres internos, por ahí lo vi también que lo hicieron. Sin embargo, el quiebre o el rango principal siempre fue este. O sea, todo lo que está sucediendo en medio de ello es subestructura, es rango, es ruido. Sin embargo, puede anticiparse movimientos como por lo menos este quiebre de acá. El precio quebró, vino, testeó la zona, vino a testear acá y se la ha pasado en ese juego de rango, pero para mí la estructura de temporalidad mayor es la que va a predominar hoy. Entonces vamos a esperar a que el precio se nos acomode. Otra cosa que puede suceder es una mitigación un poco más extrema. Aquí tenemos esta mecha de acá que no ha sido mitigada hasta el 50%. Entonces eso puede ser como el último punto de mitigación. Pero yo personalmente les recomendaría esperar que el precio se acomode. Hoy está un poco feo, o sea, que rompa de pronto esto y nos deje un nuevo fractal para seguir comprando. Si el precio ya determina romper con fuerza, entonces vamos a seguir vendiendo. Pero por ahora, en este escenario que tenemos acá, yo les recomiendo mantenerse por fuera. Entonces, eso es lo que tenemos, por lo menos para euro dólar momentáneamente.